En esta presentación vamos a desarrollar dos temas nuevos que son el neoclasicismo y el romanticismo. Recordemos que estamos en este periodo que conocemos como época moderna o edad moderna y que se transcurre en ese lapso del tiempo entre los años 1500 y 1800 aproximadamente, que los podemos ver en las líneas de tiempo. Entonces, en esos 3 siglos de historia, el hombre europeo vio trastocada su concepción del mundo, por un lado con el advenimiento de la reforma religiosa que había impulsado Lutero, y que eso lo que implicó fue abrir el paso a una nueva mentalidad marcado por el protestantismo, que va a poner de alguna manera también el fin a la hegemonía católica del mundo occidental. Esto también influyó poderosamente en lo que fue la vida política y económica de los estados que lo adoptaron. Y por otra parte, y también muy importante, el racionalismo que había propugnado Descartes y Bacon generó también una gama de nuevas posibilidades, tanto en el ámbito de las ideas como en lo pragmático, que revolucionó sí radicalmente la forma de pensar y enfrentar la realidad. Otra de los fenómenos importantes que se van a dar en este periodo es que trascendió las fronteras europeas, por lo que se consolidaron las monarquías y las naciones soberanas. Tengamos en cuenta que en el transcurso de la clase de hoy va a surgir un hecho fundamental, que es en el año 1789 con la Revolución Francesa. Ese hecho, ese suceso fundamental es importante, ya que por un lado va a dar el fin o va a marcar el fin a la edad moderna y va a dar inicio a la edad contemporánea. Entonces, voy a hacer unos breves aportes en cuanto a lo que es el periodo de fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, para que tengamos en cuenta en esta serie o en esta oleada de revoluciones que se van a dar en este cambio de siglo. Lo que fue la Revolución Francesa va a sacudir los cimientos del mundo europeo y va a modificar el panorama político. Por tanto, de una monarquía absoluta se va a dar paso a una monarquía del tipo constitucional. Y finalmente se van a empezar a consolidar las repúblicas. Lo que fueron los movimientos liberales que se desarrollaron durante el siglo XIX, que derrocaron las fuerzas conservadoras en la mayoría de los casos, y el nacionalismo va a germinar en la unificación entre de Italia y de Alemania. A pesar de que Europa sufría un reacomodo de las corrientes políticas internas, en lo que fue la política exterior, todas las grandes potencias seguían teniendo la misma línea, la de obtener el mayor grado de influencia y dominio en el resto del mundo. Pero, ¿qué pasaba en América? En América la situación era diferente, ya que estaban influenciados por la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, por lo que los países o los pueblos americanos lograron emanciparse y se consolidaron como repúblicas. De esta manera se van a romper los lazos que los unía con la monarquía europea. En cuanto a lo que fue el desarrollo científico y tecnológico del siglo XIX, va a dar paso en Europa a un nuevo enfoque de la problemática humana. Se va a abandonar la especulación metafísica
y se explica la vida a partir de los fenómenos materiales. Durante este siglo se va a inaugurar el proceso de transformación de una sociedad agrícola que había reinado por milenios a una sociedad del tipo urbana e industrializada que se extendió a gran velocidad por todo el mundo a partir de la revolución industrial. El capitalismo, el marxismo y otras ideologías van a marcar también fuertemente el desarrollo económico, político y social de Europa. Ahora sí, ya centrándonos en lo que fue el estilo neoclásico, vamos a decir que, por un lado, se va a iniciar a mediados del siglo XVIII y va a finalizar hacia principios del siglo XIX. En principio va a surgir en Francia, pero más tarde se va a extender tanto por el resto de Europa como por el resto de América, y que esto se va a dar en consonancia por la expansión de las ideas revolucionarias. Otra de las características es que se va a oponer por completo al estilo rococó. Va a haber un renovado interés por el arte clásico, por el arte del periodo griego y romano, y también, más que nada, este estilo va a ser una expresión de la Revolución Francesa. Gran parte del arte de este periodo es propagandista del ideario revolucionario. Sobre todo lo vamos a ver esta cuestión en la manifestación pictórica. Y en cuanto a los temas, más que nada van a ser mitológicos, históricos y, como nombrábamos recién, propagandísticos. Decíamos anteriormente que el nacimiento de la corriente cultural y artística denominada neoclasicismo en el siglo XVIII se corresponde con una muy profunda revisión de modelos tanto sociales como económicos y políticos que se vive en Europa durante aquellas décadas. Este cambio social europeo se debe a la difusión de las teorías de la Ilustración en todos los ámbitos de la vida. Se revisan y critican los modelos tradicionales y se proyecta una nueva sociedad más justa e igualitaria. Este proceso va a terminar provocando la caída del antiguo régimen. En el plano cultural y artístico también se produce este punto de inflexión que terminará conduciendo a la pintura moderna contemporánea. Y este es un dato que hay que tener también en cuenta para los futuros estilos. En este momento, entre los ilustrados, se enuncia la convicción absoluta de un conocimiento basado en la razón. En este momento de humanismo cultural también aparece un afán enciclopédico de recoger el saber humano. Respecto al arte y a la literatura, se revisan los valores de la antigüedad desde el punto de vista formal y moral. También se busca un ideal de pureza como defensa y como crítica del barroco, pero principalmente del rococó, que son consideradas como artes de lujo artificial. En este contexto, también la antigüedad clásica se convierte en el modelo a seguir. Y esta es una de las principales características de este estilo. Artistas y aficionados viajarán a Roma para tomar modelos de la antigüedad imperial y Roma nuevamente se convierte en el centro internacional.
Aquí hay que tener en cuenta que si bien es verdad que muchos de los modelos se toman del Renacimiento, en lugar de observar directamente los edificios de la antigüedad. En esta revisión de la cultura grecorromana tuvieron una fundamental importancia los descubrimientos de Pompeya y de Herculano, y los dibujos de artistas y las teorías de los enciclopedistas como Voltaire, Rousseau, entre otros. Una de las características del neoclasicismo es que en la revisión de las culturas clásicas se concluye la preeminencia de lo griego sobre lo romano. Por ello, en el neoclasicismo predomina la arquitectura inspirada en Grecia. Se habla de un nuevo estilo, tratado como un resurgimiento y aparición del verdadero arte. De ahí que su nombre sea neoclasicismo. Dentro de lo que son las características de la arquitectura neoclásico, vamos a decir que a diferencia del periodo clásico, va a haber una mayor escasez de refinamientos ópticos, como habíamos visto en la antigüedad. Se van a empezar a incluir los espacios internos que antes no se utilizaban en el periodo clásico. Va a haber una mayor ornamentación decorativa, va a haber una presencia urbana, el uso de otros o diferentes materiales como el hormigón y el ladrillo. Los edificios van a ser monocromáticos, a diferencia del periodo clásico, que eran policromados. Van a dar una mayor sensación de pesadez y la función de estos edificios, de estas construcciones arquitectónicas, van a ser pura y exclusivamente burocrática. En este ejemplo podemos ver las diferencias y podemos comparar una construcción del periodo clásico, como es el Partenón, y una construcción del periodo neoclásico, como es el edificio del Walhalla en Alemania, que se hizo en proporciones similares, iguales a las del Partenón, pero con los materiales propios de la época del periodo neoclásico. Esta iglesia característica de este periodo, del gusto neorromano, de este París que estaba gestándose, fue comenzada a construir en el año 1764, pero después va a tomar un nuevo curso hacia el año 1806, cuando se determine realizarla o terminar de construirla por el proyecto de Pierre Vignon. En 1813, Napoleón también va a ordenar que no debía construirse como iglesia, sino más bien como un templo honorífico dedicado a la gloria del ejército francés. Pero bueno, con todo, hasta el año 1816, aún en construcción, se devolvió a este monumento arquitectónico su estilo como iglesia con advocación a la Magdalena. Respecto a lo que es el aspecto exterior, fue lo que más cambió del modelo original al modelo diseñado por el artista moderno que nombrábamos recién, Pierre-Alexandre Vignon. El objetivo inicial, como decíamos, fue construir el templo dedicado a la gloria de la Grande Armée, que era el gran ejército, y esto se mantuvo hasta la construcción del Arco de Triunfo. Entonces, a partir de 1842 va a comenzar a utilizarse como una iglesia católica y con el rol que se mantiene aún en la actualidad y continúa con el mismo culto hacia Santa María Magdalena.
Es en París también donde va a comenzar a proyectarse la realización del Arco de Triunfo, que había de inmortalizar la memoria del reinado de Napoleón. En un primer momento, el arquitecto lo proyecta en 1806, tomando como fuente de inspiración el Arco de Tito, variando su orientación estética 4 años más tarde en un nuevo proyecto en el que la grandeza de proporciones desborda la primera idea. Un montaje efímero a base de escenografías en lienzo se levantaría con motivo de la segunda boda de Napoleón con María Luisa, al objeto de ofrecer una aproximación lúdica de lo que habría de ser el monumento una vez concluidas. Digamos, las obras se detienen tras la caída del emperador, que más tarde las retoma otro arquitecto, Bleuet, que luego termina de construir entre los años 1832 y 1837. Estamos frente a una construcción de Juan de Villanueva, que fue la figura más importante de la arquitectura neoclásica española, quien tuvo la oportunidad de estudiar en Roma y allí ponerse en contacto directo con la antigüedad. La obra maestra de Juan de Villanueva es el edificio que vemos, el Museo del Prado, que fue concebido como gabinete de historia natural y que además formaba parte de una zona ajardinada de función científica en la que también se encontraba el jardín botánico. Villanueva concibió el edificio de forma alargada, siguiendo el eje de una luminosa galería que está rematada e interrumpida en su centro por 3 cuerpos de mayor volumen. 2 cubos en el extremo de la galería y una edificación de planta basilical en su eje central. Lo que es el cuerpo central estaba destinado a las reuniones y sesiones de los académicos y estudiosos de historia natural. Respecto a la fachada principal, se dispone a lo largo del paseo del museo, y en el centro hay una monumental portada constituida por un gigantesco pórtico dórico toscano. Claramente esto nos recuerda al periodo clásico. En este edificio que construyó Villanueva, predominan las líneas rectas y hay una disposición rigurosamente simétrica de los elementos arquitectónicos. También se destacan la enorme austeridad ornamental y la armonía que proviene de la combinación de las formas arquitectónicas, que esas formas arquitectónicas las dan las columnas, los frontones y las ventanas. Ahora nos centramos en la pintura neoclásica en Francia. El neoclasicismo nace en Francia, como dijimos, a partir de un principio moral. Impone una estética de sobriedad en contraposición al descrédito de la aristocracia y de la nobleza, que hace ostentación de su riqueza excesiva. Recordemos en este aspecto al estilo rococó. La pintura neoclásica es pues un arte sobrio, acomodado a la verdad y que condenaba todo tipo de libertinaje y de abuso ornamental. El neoclasicismo es apoyado por la burguesía, que cada vez era más influyente, y se va trasladando a todos los grupos de poder tradicionales. El neoclasicismo también encuentra su momento de esplendor en la Revolución Francesa y el derrocamiento de la monarquía absolutista borbónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma burguesía que había apoyado la revolución, poco después traicionará sus propios principios y se enriquecerá llegando a los mismos excesos que habían criticado en la anterior nobleza.
A partir de ahora, el arte pasa de nuevo a basarse en la riqueza, lo que supone por lógica la muerte del neoclasicismo. Los más importantes representantes de la pintura neoclásica francesa son Jacques-Louis David, Auguste Ingres, Francois Gerard y Antoine Gros. Respecto a las características de lo que es la pintura, va a haber un mayor predominio del dibujo academicista sobre el color. Los principales temas serán los retratos, temas mitológicos, cuadros de historia, temas propagandísticos. La belleza va a ser un tipo de belleza idealizada, por tanto se va a volver al desnudo. Podemos decir también que la base de la belleza es la armonía de las proporciones y de las luces. Va a haber un protagonismo muy importante de lo que fue la arquitectura romana. Va a haber también en los personajes una teatralidad y sobreactuación heroica, mismo en consonancia con los ideales de la revolución. Y el estilo principalmente va a ser lineal, pero con una luz clara y difusa que va a delimitar las figuras y el espacio e imprimir cierta solemnidad en el ambiente. No interesan los contrastes lumínicos y va a ser más que nada y principalmente un arte dedicado a los salones oficiales. Estamos frente a una reproducción de las obras de Jacques-Louis David, quien fue el pintor que mejor encarnó el espíritu del neoclasicismo y de la pintura neoclasicista francesa. La vida del artista estuvo ligada a los violentos acontecimientos que se vivieron durante la Revolución Francesa y en los años del Imperio Napoleónico. Durante sus viajes a Italia pudo hallar o encontrarse con los restos de la civilización romana antigua que fueron conformando su pintura. La vida de David estuvo vinculada también a los avatares políticos de la época y participó activamente de la Revolución Francesa, pero su relación con Robespierre lo condujo a la cárcel. Al salir de ella, de la cárcel, se convirtió en el retratista oficial de Napoleón y tras la caída del emperador fue desterrado a Bruselas. En esta pintura que vemos, La muerte de Sócrates, es una pintura de fuerte carga simbólica al ensalzar la aceptación de la muerte por parte del filósofo. Aunque el conjunto denota cierta frialdad, la composición de la escena es extraordinaria, gracias a la acertada colocación de las figuras, los efectos de la luz. Luego estamos frente al juramento de los Horacios. Se trata de un cuadro que lo prestigió y lo convirtió en la autoridad artística más importante del momento. En este cuadro se da un perfecto paralelismo entre pintura y literatura, ya que nace directamente de una representación teatral en Roma de la que David tomó la idea. El juramento de los Horacios es un cuadro que muestra perfectamente lo que es una estructura teatral en la pintura. Delimita y marca el fondo con las arquerías y columnas. En la parte central está el padre, mientras que en uno de los lados los hijos inician el movimiento de tomar las espadas. Al otro lado aparecen las mujeres abatidas y todos ellos conforman la escena de la consolación y tristeza. En sí, la pintura representa simultáneamente tres momentos y tres sentimientos: el dolor, la tristeza y la lealtad.
Estamos frente a la reproducción de El rapto de las Sabinas, que se concibieron en la hora más desesperada de David como prenda para la rehabilitación y pensando en atraer a la mayor cantidad de público posible. Llenó la escena de llantos, gritos y confusión hasta la saturación, con lo que aproximaba la experiencia del espectador al del espectacular melodrama. En lugar de la parsimonia trágica del incidente, la composición presenta profusión de detalles y atrae la atención hacia el profundo entorno paisajista. Los niños deliberadamente situados en el lugar de máximo peligro, el elemento más conmovedor de la historia, que miran directamente al espectador. Dijimos que en 1789 estalla la revolución y David está totalmente absorbido e implicado en ella. El artista también fue diputado de la convención, formando parte del Comité de Salvación, organizó la enseñanza del arte sobre las bases libertarias, votó la muerte del rey, se ocupó del urbanismo como de la restauración de los monumentos, entre otras acciones. Durante este periodo pintó una de sus obras más emblemáticas, que es La muerte de Marat. Se trata de una pintura de gran sencillez y austeridad, con escaso cromatismo, donde la parte alta del lienzo no tiene figuración y los objetos representados son de gran pobreza. Tengan en cuenta que esta imagen es un fragmento y aquí lo que se refiere es a la parte superior que no está en esta imagen, pero pueden buscarla en la web. Con ello, David también exalta la honradez y sacrificio del político amigo que solo vela por el bienestar del pueblo, pero rechazando el enriquecimiento personal. Además, el cuchillo con el que fue asesinado Marat representa la violencia irracional de la persona que lo asesinó frente a la pluma y el papel, que es la sabiduría del tributo. En cuanto a la escultura neoclásica, poco a poco la academia irá endureciendo sus postulados para acabar con la vieja tradición. Va a defender la expresión serena y sosegada, imitando el estilo de los grandes escultores de la antigüedad frente al realismo y expresionismo de la escultura barroca. Va a rechazar los efectos pictóricos, la teatralidad y el movimiento desbordado del barroco. Se van a evitar también los fuertes contrastes de claroscuro y dotan a las representaciones de un modelado suave y de un acabado pulido y homogéneo. Va a interesar más la belleza puramente formal que la fuerza espiritual de la obra, por eso caen en la frialdad, a través de la sensación de eternidad y la mitología clásica posterior al cristianismo. Pero no solo impone una norma o una norma estricta, sino que también pensionará a los alumnos para que amplíen sus estudios en Italia y aprendan los planteamientos clásicos. Los principales materiales o los materiales preferidos van a ser el mármol blanco y el bronce. Comienza a tomar entidad la estatuaria monumental, los monumentos conmemorativos y las decoraciones escultóricas de los edificios. La corona es el principal cliente de la época y los Borbones pusieron de moda la figura del escultor de cámara, que el que coordina las iniciativas y encargos reales. También dentro de las características decimos que va a haber un mayor perfeccionamiento técnico y dentro de los principales
temas vamos a encontrar creaciones vinculadas. Teseo y el Centauro es una escultura neoclásica del artista Antonio Cánova que responde a la mitología griega. Justo en el momento de la imagen, Teseo toma por el cuello al centauro y presiona la rodilla contra el pecho, dando un fuerte impulso con la pierna derecha. Aquí Cánova, el artista, muestra el momento justo antes de dar el golpe mortal en su última gran composición de tema heroico. Una obra que está cargada de violencia y de dinamismo, un conjunto de forma piramidal que está dominado por la fuerte diagonal. Vemos otra reproducción de una escultura del artista italiano Cánova, donde también desarrolla otro de los temas mitológicos basados en planteamientos de la antigüedad romana que van a ir surgiendo en su taller y en el que se destaca esta escultura de grupo que es El amor y Psiquis, o también Psique reanimada por el beso del amor. Jamás hasta entonces la tersura de la epidermis pétrea del mármol ha tenido en el arte moderno unas calidades táctiles de tan delicada suavidad. Hay ahí un idealismo a ultranza que envuelve la equilibrada disposición de las dos figuras en el acto de iniciar un apasionado beso. Dentro de las características del contexto cultural, alrededor del año 1798, Bodoni diseñó un tipo con gran contraste en sus trazos y unos remates delgados que significó una revolución para la comunidad tipográfica y que constituyó el punto de partida de los tipos denominados modernos. Su viuda publicó unos años más tarde, después de su muerte en 1813, su obra magna Manual Tipográfico. El manual tipográfico contiene más de 600 láminas, caracteres latinos y exóticos y 1000 ornamentos y viñetas diseñadas por el gran tipógrafo. Su verdadero valor reside en las páginas, ya que encontramos los primeros tipos modernos más desarrollados, refinados y rigurosos que los creados por Baskerville, pero no tan estrictos y formales como las tipografías diseñadas por el gran rival francés de Bodoni, que era Firmin Didot. Otro de los aspectos más importantes de esta obra monumental es su integridad de estilo, que constituye un modelo de coherencia estética vigente aún en nuestra época. En su prefacio al manual, Bodoni enumera los 4 principios o cualidades que constituyen la belleza de una tipografía. La primera es la uniformidad o regularidad de los diseños, que consiste en comprender que muchos de los caracteres de un alfabeto tienen elementos en común que deben permanecer precisa y exactamente los mismos en cada uno de ellos. El segundo es la elegancia y la nitidez, es decir, el buen corte y el acabado meticuloso de los punzones que producen matrices limpias de los cuales pueden obtenerse tipos nítidos y delicados. El tercer principio es el buen gusto. El tipógrafo debe mantenerse fiel a una simplicidad nítida y jamás olvidar su deuda con las mejores letras manuscritas del pasado. La cuarta y última cualidad, evidente en toda bella tipografía, es el encanto. Una cualidad difícil de definir, pero que está presente en aquellas letras que dan la impresión de haber sido escritas no a desgano ni con rapidez, sino con sumo cuidado.
Nos introducimos ahora en el periodo romántico o también podemos nombrarlo como romanticismo. Si el clasicismo tenía un lenguaje universal propio inspirado en el arte de la antigüedad grecorromana, el romanticismo, en cambio, va a carecer de uno específico, pues el predominio, la reivindicación de los sentimientos subjetivos y la imaginación hacen que las formas de expresión del romanticismo no se puedan fijar como las del clasicismo. El artista romántico puede servirse de diversas formas de expresión, incluida la clásica. No existe un estilo romántico, sino más bien podemos hablar de una mentalidad romántica. La multiplicidad de posibilidades artísticas caracterizan al romanticismo, que no tiene afán universalista como el clasicismo. Así, el individualismo encarna la esencia básica del romanticismo, ya sea a nivel puramente personal o de grupo específico, lo que se traduce en el nacionalismo, que viene a ser un individualismo colectivo. Las ansias de libertad individual y colectiva, o sea, los nacionalismos, serán la impronta del periodo romántico y como consecuencia una de sus características es el espíritu de rebeldía. Debido a este individualismo, a este subjetivismo, contrariamente al clasicismo, muestra síntomas muy diferentes en sus manifestaciones en las diversas naciones, según las circunstancias sociales, históricas y espirituales. Sí, se va a buscar en la Edad Media tanto la nostalgia del pasado como los orígenes de las nacionalidades, y de aquí también el despertar del sentimiento religioso que produce la nostalgia del retorno espiritual al pasado. Esta evasión en el tiempo tuvo su complemento en otra evasión doble espaciotemporal representada en el orientalismo, la búsqueda de mundos incontaminados, lejanos y exóticos. El triunfo del individualismo tuvo como consecuencia la exaltación de la sensibilidad frente a la razón, diosa del equilibrio clásico. Y así, frente al clasicismo de carácter antropocéntrico, los románticos reivindican el sentimiento de emoción ante la naturaleza, vista no como un cosmos, un orden racionalmente comprensible, sino como un caos en el que nos hallamos inmersos, que podemos sentir pero no comprender. Por último, si bien las manifestaciones románticas se producen casi por la misma época en diversos países de Europa, no en todos ellos se dan al mismo tiempo con igual o semejante intensidad. Pero sí afirmamos que se inicia en Alemania. Dentro de las características de la arquitectura romántica, vamos a nombrar al eclecticismo. En este periodo, el declive de la arquitectura clasicista se inició en la primera mitad del siglo XIX debido a que el neoclasicismo del siglo XVIII, impuesto por la academia, limitaba la creatividad del arquitecto a las normas clásicas. La mayor ambición del siglo fue la de crear un estilo. Entonces, será el eclecticismo historicista el que rompa el rígido esquema académico, permitiendo la creatividad y libertad compositiva. El mismo término eclecticismo, que viene del griego eklego, que significa escoger, define la actitud de compaginar diferentes estilos históricos. Un revival cargado de connotaciones moralizantes en busca del modo ideal. Diferentes motivos impulsaron esta nueva actitud. Por un lado, el interés surgido en torno a la arqueología,
Por otro, la desconfianza del romanticismo hacia la razón y con ello hacia el estilo clásico que asociado a la idea de racionalidad dio paso al interés por las arquitecturas medievales que rompían el canon del clasicismo. Y por último, el proyecto del imperio napoleónico de ocupar Europa y extender el estilo clásico como consecuencia contribuyó a la aparición de sentimientos nacionalistas en todos los países ocupados que incitaron a la búsqueda de estilos autóctonos. Otra de las características, como vemos, grandes reformas urbanas, el surgimiento de una arquitectura industrial y el historicismo, la arquitectura historicista. En cuanto al historicismo, las incursiones historicistas parten del enfrentamiento a la institución académica. La crisis de la academia en el siglo XIX cede protagonismo a la escuela de arquitectura que con un carácter más liberal abandona el academicismo y pasa al estudio de la arquitectura histórica. La escuela de arquitectura no significó una ruptura, sino una evolución gradual inspirada en la idea de libertad romántica y por el interés a la arquitectura medieval. El sentido nacionalista llevó a la búsqueda de la propia identidad, el deseo de encontrar una arquitectura nacional que pudiera identificarse con cada país, costumbres y fuera un reflejo social. Esto dio lugar a la resurrección, sobre todo de los estilos medievales. Por tanto, el medievalismo gozó de una gran profusión, ya que respondía a la idea de paraíso, ese paraíso perdido a la que el espíritu romántico quería retomar. Ahora, centrándonos en la pintura romántica, vamos a ver que va a haber un mayor protagonismo de la pintura y es en el siglo XIX cuando estamos viendo que se producen dos movimientos opuestos en la pintura. Por un lado, decíamos que la pintura neoclásica se basa en la razón, mientras que la pintura romántica se basa en los sentimientos. Esta pintura romántica de los primeros años del siglo XIX estuvieron dominados por la vertiente neoclásica. El cambio se produjo cuando los filósofos alemanes como Kant empezaron a hablar de lo subjetivo y del sentimiento. Por tanto, no hay una filosofía del romanticismo definida, ni tampoco una cronología exacta. Es una consecuencia de una nueva sensibilidad y una nueva forma de ver la sociedad, donde se aspira a nuevas formas de expresión, ya que se han deliberado las estructuras sociales en las que este nuevo hombre que surge se asienta. Además, hay una exaltación épica de las grandes victorias napoleónicas, ya que las derrotas finales no logran empañarlo. Como consecuencia, si surge el mito del hombre, va a haber una tendencia al barroco en cuanto a lo que es la forma, pero no al contenido. Los artistas y poetas se emocionan con la posibilidad de representar lo subjetivo, que puede ser la exaltación del héroe, o luego con las derrotas, la exaltación del combatiente. Por tanto, los temas serán dramáticos y costumbres populares. Lo que es el arte romántico también surge a consecuencia del giro y del cambio. Nace como un arte revolucionario que aspira a conseguir cambios sociales, culturales y políticos. Dentro de los principales representantes vamos a nombrar en Francia a Théodore Géricault y Eugénie Delacroix, en Alemania a Caspar Friedrich,
en Inglaterra a William Turner y en España a Francisco de Goya. Théodore Géricault representa antes que ningún otro artista en territorio francés al romanticismo, como decíamos, una corriente pictórica caracterizada por la supremacía de los sentimientos ante la razón, dejando atrás lo clásico e imponiendo la libertad como la mejor técnica para imprimir colores y formas en los lienzos. Tampoco podemos olvidar en él la supresión de las normas clásicas ni el uso de las pinceladas gruesas, pastosas y poco ordenadas. Además, sus cuadros muestran la pasión y los sentimientos propios del romanticismo. Así lo vemos en la más famosa de sus obras, la Balsa de la Medusa, pintada en el año 1819. El cuadro es de gran tamaño y representa la pasividad del gobierno frente al naufragio de la fragata francesa del mismo nombre, la Medusa, en la que viajaban cientos de personas que una vez que el barco se había hundido casi en su totalidad, se ven obligados a practicar el canibalismo para poder sobrevivir, ya que nadie había acudido a rescatarlos. Los rostros de las figuras representan un enorme dramatismo, reforzado con la elección tan acertada de colores que hizo Géricault, tonos oscuros y fríos que utilizó para plasmar lo trágico de la situación. Para la realización del cuadro, el artista se documentó sobre las circunstancias concretas del desastre. Entrevistó a supervivientes e incluso visitó hospitales donde pudo apreciar y copiar los colores de las heridas más profundas, así como los rostros de dolor, de desesperación y agonía, tan excelentemente retratados en esta obra que vemos. El estado de la mar no viene sino a reformar lo agónico de su rescate tardío. Estamos frente a una reproducción de una de las obras más conocidas de Eugène Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo, una pintura del año 1830, donde se reproduce un momento de la Revolución de París de ese mismo año. En él, la libertad es representada por una mujer con gorro frigio, alzando la bandera tricolor republicana, mientras que dirige a una muy variada muchedumbre situada en un segundo plano. El primero de los valientes es el mismo Delacroix, quien, como harían pintores pasados, se autorretrataría en su obra. El tercero de los focos de atención en la composición son los cuerpos inertes de los guerreros muertos, quienes tendidos en el suelo aportan el contraste junto con aquellos alzados. Gracias a este dualismo, Delacroix consiguió una gran sensación de movimiento y dinamismo. Como representante del romanticismo alemán, encontramos a Caspar Friedrich, quien tuvo una vida apartada, buscando el contacto y consuelo con una naturaleza virgen y grandiosa con la que se sentía identificado su espíritu. Así, los tristes y melancólicos paisajes de su tierra natal, cargados de misterio, en los que aprende a encontrar la presencia divina, pasan a formar parte de su espíritu y de su pintura. Su profundo conocimiento por las formas, unido a su afán metafísico, da a su obra una extraordinaria impresión de realismo mágico, un paisaje de profundo lirismo poético y visionario. Sus paisajes también adquieren así un carácter cósmico, llevándolo a enfrentarse con el concepto de lo infinito, revelándole la finitud y pequeñez del hombre frente a fuerzas incoercibles, lo que solo puede conducir a la angustia y la soledad. Esto se manifiesta en la sacralización de la naturaleza,
en el misticismo y en el deseo doloroso de carácter trágico. Aparecen en sus obras paisajes angustiados que traducen un estado de conciencia metafísica en los que los escasos personajes que en ellos aparecen se encuentran siempre de espaldas, mirando hacia esas lejanas e inalcanzables paisajes que atraen al espectador hacia ellas. La obra del inglés William Turner también va a sufrir una acusada evolución, partiendo de tonalidades oscuras y respecto al objeto, su paleta se va a ir enriqueciendo y aclarando, puesta al servicio de puros efectos de luz y atmósfera cada vez más libres que paulatinamente llevan a la disolución de las formas en la luz, en un crescendo que llega a rayar en los últimos años en lo visionario o la alucinación. La técnica que emplea es la de la acuarela, adaptada para la pintura al óleo, a la que imprime la fluidez y transparencia de la aguada. Y con ello también vamos a decir que Turner fue un artista acuarelista magistral. Su arte es la pura magia del color que recrea un mundo de maravillas tomando como pretexto lo real. Su pintura en su momento no tuvo una proyección inmediata, pero cuando Monet, Pizarro y Sisley fueron a Londres en el año 1870 y conocieron sus obras, estas ejercieron sobre ellos una influencia sumamente importante, y Turner también viene a ser considerado una de las fuentes del impresionismo. El artista español Francisco de Goya vivió entre dos épocas históricas: por un lado el antiguo régimen con las monarquías absolutas y los estamentos privilegiados, y por otro lado el régimen liberal nacido de los principios revolucionarios franceses, con la exaltación de las clases medias y la soberanía popular. La Guerra de la Independencia en 1808 intensificó su beta pesimista y crítica. La relación entre el artista y la sociedad en Goya será sumamente evidente. Lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos frentes, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio. Es enormemente realista en cuanto a los hechos y se sitúa al lado del pueblo, que es quien padece los acontecimientos. Las obras más célebres de este periodo son el 2 de mayo, del 2 de mayo de 1808, los fusilamientos del 3 de mayo del mismo año y la serie de grabados titulados Los desastres de la guerra. La reproducción que tenemos frente a nosotros es el 2 de mayo de 1808, que es que lo que le interesa al artista es la imagen de la multitud. Aquí no hay ningún protagonista individual y los gestos y la expresión de los personajes sirven para dar significado al conjunto. Lo que respecta a las características de la escultura, son similares a las de la pintura y va a haber un mayor cuidado en el detalle y las texturas. Los temas van a ser mayormente trágicos y literarios. El tratamiento de los cuerpos va a ser de carácter teatral y también van a desarrollar un mayor movimiento. Van a desarrollar la animalística y naturaleza, como la imagen que vemos en la diapositiva actual, y también un desarrollo de la sensualidad.
En cuanto al romanticismo, permitió a los escultores del siglo XIX liberarse de los modelos del pasado, creando obras nuevas basadas en la imaginación y en las emociones. Particularmente el escultor Carpó es un artista tardo romántico en el que encontramos el paso al realismo. Busca captar el movimiento e introducir la acción. Rehuye del modelado liso del neoclasicismo y propone las superficies ásperas y el gesto grandilocuente. Su aspecto realista no está en la temática, sino en la técnica y en la intención realista. Continúa la línea de lo barroco y de lo complicado. Logra un realismo pictórico lleno de vivacidad, preocupado por reflejar vivamente la expresión de la naturaleza. Muestra una atención más detenida de la realidad, una concepción más verista del arte. Su modelo es nervioso e intuitivo y se aprecia el interés por reflejar el juego incesante de luces y sombras. En la obra que podemos ver, el conde Ugolino y sus hijos es el reflejo de la admiración que él sintió por Miguel Ángel. Y aquí también se resumen todos los conocimientos adquiridos durante su formación. Para las figuras de los hijos se inspira en la obra de Laocoon y para el padre en el Pensiodoro. Esta obra causó gran admiración por su fuerza dramática y le sirvió también de inspiración a Rodin para concebir su pensador. A través del bronce, el material preferido por los escultores románticos, Carpo muestra la expresividad de sus formas y la marcada gestualidad de los rostros. A diferencia del francés, el romanticismo británico se centra en el paisaje, el retrato y algún que otro pintor de carácter visionario. Es el caso de William Black, un poeta místico y visionario, pero con una estrecha fuente de inspiración ceñida principalmente a la Biblia, pudiendo ser considerado el punto culminante del esoterismo del arte romántico británico. Desde muy temprana edad tenía alucinaciones o visiones celestiales y que luego, al aprender el oficio del grabador, logra articular ambas cuestiones. William Black, adepto al misticismo, en el que la naturaleza es símbolo del espíritu, el cual compone al mundo y rechaza la exterioridad. El artista comienza a publicar sus libros en el que combina poesías con imágenes que los imprimía a través del procedimiento, de la técnica del grabado, y luego eran acuarelados por él y su esposa. Sin embargo, sus creencias y sus ideas no fueron bien aceptadas en la sociedad, por lo que sus creaciones fueron rechazadas en su época y murió en la pobreza. Y como afirma Philip Meggs, su reacción contra el hincapié que hacía el neoclasicismo en la razón y el intelecto, sumada a su interés por la imaginación, la introspección y las emociones como fuente de su trabajo, convierten a Black en un heraldo del romanticismo del siglo XIX. Sus colores brillantes y sus formas orgánicas en espiral son precursoras del expresionismo, el modernismo y el arte abstracto. Hasta aquí la presentación de neoclasicismo y romanticismo y algunas ideas de los futuros estilos y movimientos que vamos a desarrollar.